¿Sabías que en Venezuela existió una prisión que parecía más un resort de lujo que un centro penitenciario? Dentro de sus muros había piscinas, discotecas, restaurantes, un zoológico con jaguares y hasta un estadio de béisbol. Sí, un zoológico en plena cárcel. No es una exageración. Esto ocurrió en la cárcel de Tocorón, la que fue durante años la base de operaciones del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más temidas de América Latina. Esta no es solo la historia de una prisión, es la historia de cómo un grupo criminal logró construir un imperio de poder y lujo, desafiando a las autoridades y extendiendo su influencia a través de todo el continente. Desde Tocorón, su líder, Héctor Niño Guerrero, dirigía una red de actividades ilegales que incluía extorsión, secuestro, tráfico de drogas y trata de personas. Pero lo más impactante es cómo lo hacía. Mientras vivía rodeado de privilegios, administraba este oscuro negocio como si fuera el CEO de una multinacional. ¿Cómo es posible que una prisión se transformara en el epicentro de una de las organizaciones criminales más poderosas de América Latina? ¿Cómo pudieron convivir los lujos y la violencia en un solo lugar? La respuesta a estas preguntas no es sencilla. El Tren de Aragua no es solo un fenómeno criminal, sino un reflejo de una sociedad marcada por la corrupción, la desigualdad y el colapso institucional. Tocorón no solo era una prisión, era un símbolo de cómo el crimen organizado puede infiltrarse en las estructuras más básicas de un país, convirtiéndose en un poder paralelo. Bajo el liderazgo del Niño Guerrero, el Tren de Aragua pasó de ser una pandilla carcelaria local a una amenaza transnacional. Pero su ascenso no fue casualidad. Se benefició del éxodo masivo de venezolanos que escapaban de la crisis del país. Estos migrantes, desesperados por encontrar un futuro mejor, se convirtieron en las principales víctimas del Tren de Aragua. Desde su base en Tocorón, la organización extendió sus tentáculos a Colombia, Perú, Chile y otros países de la región, donde su brutalidad y métodos despiadados comenzaron a llamar la atención de las autoridades. Sin embargo, lo que ocurrió dentro de esta prisión es tan perturbador como fascinante. Un reino criminal donde el Niño Guerrero vivía con más comodidades que muchos ciudadanos libres en Venezuela. ¿Alguna vez imaginaste que una cárcel podría ser un lugar donde los criminales no solo cumplen su condena, sino que también construyen su imperio? En este video vamos a desentrañar el oscuro corazón del Tren de Aragua, comenzando por su búnker en Tocorón. Exploraremos cómo esta prisión fue transformada en un paraíso del crimen, cómo sus líderes vivían como reyes y cómo desde allí dirigían una red delictiva que cruzaba fronteras. Pero esta no es solo una historia de lujos y poder, es también la historia de cómo miles de personas fueron explotadas, extorsionadas y silenciadas bajo el yugo de esta organización. Mientras tanto, los líderes del Tren de Aragua disfrutaban de banquetes, fiestas y privilegios que pocos podrían imaginar. Acompáñanos a descubrir cómo el gobierno venezolano permitió que Tocorón se convirtiera en una fortaleza del crimen organizado. Veremos cómo el Niño Guerrero y su círculo cercano utilizaron la prisión no solo como refugio, sino como base para expandir su imperio. Y al final, te revelaremos cómo esta cárcel fue tomada por las autoridades y qué ocurrió con sus líderes tras la operación. Esta no es una historia fácil de digerir, pero es una que necesitas escuchar. Porque mientras el Tren de Aragua controlaba su lujoso imperio desde Tocorón, millones de personas sufrían las consecuencias de sus crímenes. ¿Qué crees que es peor? ¿Que estos líderes lograran vivir como reyes mientras cometían crímenes atroces o que todo esto sucediera bajo la mirada indiferente de las autoridades? Hoy profundizaremos en los detalles más oscuros de esta historia, desde los orígenes del Tren de Aragua hasta los lujos y excesos que transformaron Tocorón en un reino criminal. También veremos cómo esta organización logró expandirse a nivel internacional y qué significa su influencia para América Latina. Mantente atento, porque al final de este video te contaremos qué ocurrió con el Niño Guerrero y sus principales aliados tras la caída de Tocorón. ¿Logró el gobierno venezolano desmantelar esta megabanda o simplemente comenzó una nueva etapa en su reinado delictivo? El Tren de Aragua es mucho más que una organización criminal. Es un fenómeno que muestra hasta dónde puede llegar el poder del crimen cuando encuentra terreno fértil en un sistema roto. Así que prepárate para adentrarte en esta impactante historia, donde lujo y violencia se mezclan de formas que desafían toda lógica. ¿Estás listo para descubrir los secretos más oscuros del Tren de Aragua y cómo su líder convirtió una prisión en su propio reino?
El Tren de Aragua no comenzó siendo la megabanda criminal transnacional que conocemos hoy. Sus orígenes están en la prisión de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua, un lugar que, durante años, fue más que un centro de detención. Tocorón era una especie de laboratorio para el crimen organizado, donde una pequeña pandilla carcelaria, bajo el liderazgo de Héctor Niño Guerrero, evolucionó hasta convertirse en una de las organizaciones criminales más temidas de América Latina. La historia del Tren de Aragua comienza en 2010, cuando Héctor Rutherford Guerrero Flores fue encarcelado en Tocorón por cargos de homicidio, tráfico de drogas y robo. En ese momento, el Tren de Aragua era solo una banda local, limitada a la prisión y con poca influencia más allá de sus muros. Sin embargo, todo cambió cuando Niño Guerrero tomó el control. Desde su llegada, impuso una nueva estructura de poder y convirtió la cárcel en su base de operaciones. Pero, ¿cómo logró un preso transformar una simple pandilla en un imperio criminal? La respuesta está en el control total que ejercía sobre Tocorón. Esta no era una prisión normal. Con la complicidad de las autoridades, Guerrero tuvo libertad para manejar la cárcel como un reino propio. Estableció un sistema jerárquico en el que todos los reclusos le debían lealtad. Además, implementó un sistema de impuestos semanales. Cada preso debía pagar $15 para mantenerse a salvo. Los que no podían pagar enfrentaban castigos brutales, desde disparos en las extremidades hasta decapitaciones. Con esta estrategia, Guerrero no solo consolidó su dominio dentro de Tocorón, sino que también comenzó a expandir su influencia fuera de la cárcel. Su primer objetivo fue el barrio de San Vicente, en el estado de Aragua, que rápidamente se convirtió en su feudo criminal. Desde allí, el Tren de Aragua extendió su red a otros estados venezolanos, como Guárico y Bolívar, a través de alianzas estratégicas con otras bandas más pequeñas. Pero el verdadero poder del Tren de Aragua no radicaba solo en su capacidad para expandirse, sino en la diversidad de sus operaciones criminales. Bajo el liderazgo de Niño Guerrero, la banda diversificó su portafolio delictivo. Extorsión, secuestro, tráfico de drogas, trata de personas, minería ilegal, contrabando y hasta ciberdelincuencia se convirtieron en fuentes de ingresos para el grupo. A medida que la pandilla crecía, también lo hacía su reputación. En Venezuela, el Tren de Aragua se volvió sinónimo de terror. Sin embargo, Guerrero sabía que para asegurar el futuro del grupo debía expandirse más allá de las fronteras del país. Así comenzó el proceso de internacionalización del Tren de Aragua, que seguiría una ruta inesperada: los flujos migratorios venezolanos. ¿Sabías que el éxodo de millones de venezolanos fue clave para la expansión del Tren de Aragua? Mientras miles de personas abandonaban el país en busca de una vida mejor, Guerrero y su banda vieron una oportunidad. El grupo comenzó a operar en la frontera entre Venezuela y Colombia, en lugares como La Parada, donde miles de migrantes desesperados llegaban cada día. Allí, el Tren de Aragua implementó su modelo de explotación, cobrando cuotas a los migrantes, controlando las rutas ilegales y apoderándose de los mercados de trata de personas con fines de explotación sexual. Este modelo de negocio fue replicado en otros países de la región. Para 2018, el Tren de Aragua ya tenía células operativas en Colombia, Perú y Chile. Estas células, aunque independientes en ciertas operaciones, siempre respondían a la estructura jerárquica impuesta por Niño Guerrero. En cada lugar donde el Tren de Aragua se establecía, su modus operandi era el mismo: infiltrarse en las economías criminales locales y usar la violencia como herramienta para eliminar a los competidores. Esta táctica les permitió consolidar su poder rápidamente, pero también encendió alarmas en las autoridades locales. Sin embargo, lo que hacía único al Tren de Aragua era su capacidad para adaptarse. En Colombia se enfocaron en el tráfico de migrantes y el microtráfico. En Perú controlaron los préstamos ilegales conocidos como gota a gota. En Chile expandieron sus redes de trata de personas y extorsión. Cada célula se especializaba en actividades distintas, dependiendo de las oportunidades locales. ¿Cómo es posible que una organización nacida en una prisión venezolana lograra establecerse en varios países de América Latina en tan poco tiempo? ¿Se trata de la habilidad de sus líderes o de un sistema regional incapaz de detenerlos? El ascenso del Tren de Aragua no solo cambió el panorama criminal de Venezuela, sino también el de toda la región. Sus métodos brutales y su estructura altamente organizada los convirtieron en una amenaza transnacional, atrayendo la atención de las autoridades en toda América Latina e incluso de Estados Unidos. En julio de 2024, el Departamento del Tesoro estadounidense declaró al Tren de Aragua como una organización criminal transnacional, reconociendo el alcance global de la banda.
El ascenso del Tren de Aragua es una historia de poder, corrupción y violencia, pero también es una advertencia sobre lo que ocurre cuando el crimen organizado encuentra espacio para crecer sin restricciones. Desde su modesto inicio en una prisión, esta banda criminal se ha transformado en una de las mayores amenazas de América Latina. ¿Crees que el Tren de Aragua puede ser detenido o su estructura es demasiado sólida como para desmantelarla por completo? Dentro de la prisión de Tocorón, el concepto de una cárcel convencional simplemente no existía. Era un lugar donde el lujo y el exceso coexistían con el crimen, un sitio que parecía más una pequeña ciudad controlada por una organización criminal que una instalación penitenciaria. Desde su interior, Héctor Niño Guerrero y sus aliados vivían rodeados de privilegios que desafiaban toda lógica y exponían las profundas fallas de un sistema carcelario que había sido entregado al control de los pranes. En Tocorón, los presos no solo sobrevivían, algunos prosperaban. Las instalaciones contaban con una discoteca conocida como Tokio, restaurantes, un zoológico que exhibía jaguares, pumas y avestruces, y hasta un estadio de béisbol con césped artificial. Los espacios eran más propios de un resort que de una prisión. Los reclusos más privilegiados disfrutaban de piscinas, zonas de parrilla y viviendas privadas. Incluso había cajeros automáticos dentro de la prisión. Un detalle que refleja el flujo constante de dinero en este insólito entorno. Héctor Niño Guerrero, como líder indiscutible, vivía en un área exclusiva dentro de la prisión, aislada del resto de los reclusos. Su celda era una vivienda de lujo, equipada con camas matrimoniales, televisores de última generación, equipos de sonido y otros artículos que la mayoría de los ciudadanos venezolanos no podían permitirse fuera de la cárcel. La seguridad personal de Guerrero era gestionada por otros presos armados, conocidos como gariteros, que custodiaban cada rincón del penal. El control que ejercía Guerrero sobre Tocorón no solo se basaba en el lujo, sino también en un sistema de jerarquía y lealtad impuesto con violencia. Todos los presos debían pagar una especie de impuesto semanal de $15, conocido como la causa, para mantenerse a salvo dentro de la prisión. Aquellos que no podían pagar enfrentaban castigos brutales, que iban desde disparos en las extremidades hasta ejecuciones públicas. La disciplina era extrema, y el miedo garantizaba el orden. El zoológico dentro de la cárcel se convirtió en uno de los símbolos más impactantes de este sistema de excesos. En sus instalaciones, los animales vivían en espacios perfectamente acondicionados y eran custodiados por presos armados. Cada jaula tenía una placa con información sobre las especies, un detalle que parecía casi irónico en un lugar tan profundamente corrupto. El control y cuidado del zoológico reflejaban la obsesión de Guerrero por mantener una imagen de poder absoluto dentro de su reino criminal. El acceso a estos privilegios no era universal. Dentro de Tocorón existía una clara división entre quienes tenían recursos y quienes no. Los presos con menos influencia, conocidos como varones o ovejas, vivían en condiciones deplorables, confinados a áreas específicas sin acceso a las instalaciones de lujo. Vestían uniformes distintivos para ser identificados fácilmente y estaban sometidos a un régimen de humillación constante. El comercio dentro de la prisión también florecía. Había tiendas que vendían ropa y artículos de lujo, decoradas con logotipos de marcas como Gucci, Balenciaga y Nike. Incluso se ofrecían servicios de reparación eléctrica y venta de drogas dentro del penal. Todo estaba disponible para quienes podían pagar, desde habitaciones privadas para visitas conyugales hasta acceso a llamadas telefónicas a tarifas exorbitantes. La discoteca Tokio fue durante años uno de los centros de actividad más destacados dentro de Tocorón. En este espacio, Guerrero y su círculo cercano organizaban fiestas con música en vivo, bebidas y una atmósfera de exclusividad que parecía estar completamente desconectada de la realidad carcelaria. Aunque en 2022 se ordenó cerrar la discoteca al público, las celebraciones continuaron en privado, manteniendo el ambiente de opulencia que definía la vida dentro de la prisión. El manejo de Tocorón como un centro de operaciones y un lugar de lujos refleja cómo el Tren de Aragua había perfeccionado un sistema que combinaba control social, poder económico y una capacidad aterradora para imponer disciplina. La prisión no solo era un refugio para Guerrero y sus aliados, sino también una fortaleza desde la cual dirigían una red criminal que abarcaba varias actividades ilegales y generaba millones de dólares. Para muchos, Tocorón no era solo una cárcel, era un símbolo del colapso institucional de Venezuela. Mientras miles de ciudadanos enfrentaban condiciones de pobreza extrema y desesperación, dentro de esta prisión se celebraban fiestas,
Se realizaban apuestas y se consumían drogas con total libertad. Era un microcosmos de la desigualdad y la corrupción que definían al país en ese momento. Cuando las autoridades venezolanas anunciaron en septiembre de 2023 que tomarían el control de Tocorón, las imágenes que salieron a la luz dejaron al mundo en shock. Las piscinas, el zoológico y las instalaciones de lujo eran la prueba tangible de hasta qué punto el sistema penitenciario había sido cooptado por el Tren de Aragua. Sin embargo, lo que quedó claro tras la operación fue que los líderes principales, incluido Niño Guerrero, habían escapado, probablemente gracias a la complicidad de las mismas autoridades que supuestamente buscaban desmantelar su red. La caída de Tocorón marcó el fin de una era, pero también dejó preguntas inquietantes. ¿Cómo fue posible que un lugar como este existiera durante tantos años? ¿Qué tan profundo era el nivel de complicidad entre los líderes criminales y las instituciones del Estado? Y lo más importante, ¿qué significa la caída de Tocorón para el futuro del Tren de Aragua? Las respuestas a estas preguntas son tan oscuras como los túneles que conectaban esta prisión con el mundo exterior. Mientras el zoológico y las discotecas de Tocorón se convirtieron en ruinas tras la intervención, el legado de lujo y poder de esta prisión sigue siendo un recordatorio de cómo el crimen organizado puede infiltrarse incluso en los lugares más inesperados. El Tren de Aragua no se conformó con ser una organización poderosa dentro de las fronteras venezolanas, bajo el liderazgo de Héctor Niño Guerrero. El grupo criminal comprendió que para consolidar su poder debía expandirse, y encontró en el éxodo masivo de migrantes venezolanos la oportunidad perfecta para hacerlo. Este éxodo, que comenzó a intensificarse en 2015, representó una tragedia para millones de personas, pero también un terreno fértil para las operaciones de una banda que sabía cómo aprovechar la vulnerabilidad humana. La primera fase de la expansión comenzó en la frontera entre Venezuela y Colombia, específicamente en zonas como La Parada, en el departamento de Norte de Santander. Allí, el Tren de Aragua encontró su punto de entrada al mercado colombiano al controlar las rutas ilegales conocidas como trochas. Estas rutas, utilizadas principalmente por migrantes desesperados, se convirtieron en una de las principales fuentes de ingresos de la organización. Los migrantes eran obligados a pagar cuotas por cruzar, y muchos de ellos se convertían en víctimas de extorsión, explotación sexual o tráfico de personas, mientras los principales grupos criminales colombianos, como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, se enfocaban en actividades como el narcotráfico. El Tren de Aragua dirigió su atención hacia los migrantes venezolanos. Esta estrategia no solo les permitió operar sin llamar demasiado la atención al principio, sino también establecer una red sólida que luego sería replicada en otros países. La expansión hacia Perú y Chile fue igualmente metódica. En Perú, el Tren de Aragua encontró un nicho en el sistema de préstamos ilegales conocidos como gota a gota. Este sistema, basado en el préstamo de pequeñas cantidades de dinero con tasas de interés exorbitantes, se convirtió en una herramienta para controlar comunidades enteras. Los que no podían pagar eran amenazados, agredidos o incluso asesinados como advertencia para los demás. En Chile, la organización extendió su influencia al tráfico de personas con fines de explotación sexual y al control de economías informales en zonas urbanas. Utilizando la misma táctica de violencia selectiva que había implementado en Venezuela y Colombia, las células del Tren de Aragua se consolidaron rápidamente. Esto incluyó desplazar a otros grupos criminales locales a través de actos de brutalidad que enviaban un mensaje claro: nadie competía con ellos sin pagar un precio alto. La clave del éxito de esta expansión radicó en la estructura jerárquica del Tren de Aragua. Aunque cada célula operaba de forma relativamente independiente en sus actividades delictivas, todas respondían a un mando centralizado dirigido por Niño Guerrero y sus principales lugartenientes. Esta estructura permitía que el grupo mantuviera un nivel de coordinación que lo diferenciaba de otras bandas criminales más fragmentadas. Entre 2018 y 2023, el Tren de Aragua no solo se expandió a Colombia, Perú y Chile, sino que también comenzó a tener presencia en países como Ecuador, Bolivia y Brasil. Aunque su impacto en estos países fue menos visible inicialmente, los informes sugieren que el grupo continuó operando bajo el radar, enfocándose principalmente en las comunidades migrantes venezolanas como su principal base de explotación. Sin embargo, esta expansión transnacional también atrajo la atención de las autoridades. En 2022, los gobiernos de Perú, Colombia y Chile comenzaron a realizar operativos de gran escala para desmantelar las células del Tren de Aragua. Estas acciones pusieron en evidencia la magnitud de la amenaza que representaba la organización, no solo para los migrantes venezolanos, sino también para la estabilidad y seguridad de toda la región.
El alcance del Tren de Aragua llegó incluso a preocupar a las autoridades de Estados Unidos. En julio de 2024, el Departamento del Tesoro de ese país declaró al Tren de Aragua como una organización criminal transnacional. Además, el Departamento de Estado ofreció recompensas por un total de $12 millones por información que condujera a la captura de 3 de sus principales líderes, incluido Niño Guerrero. Este reconocimiento por parte de una potencia mundial subrayó la influencia creciente de una organización que, en apenas una década, pasó de ser una pandilla carcelaria a un actor clave en el panorama del crimen organizado internacional. Aunque la expansión del Tren de Aragua trajo consigo enormes beneficios económicos para la organización, también incrementó la presión sobre sus operaciones. La violencia con la que manejaban su crecimiento encendió alarmas en toda América Latina, y las redadas contra sus células comenzaron a intensificarse. Sin embargo, el grupo mostró una capacidad impresionante para adaptarse a estos nuevos desafíos. Incluso después de la intervención del gobierno venezolano en la cárcel de Tocorón en septiembre de 2023, el Tren de Aragua siguió operando, demostrando que su poder ya no dependía de una base física, sino de su red transnacional y su capacidad para explotar las vulnerabilidades de los sistemas sociales y legales de los países donde operaban. La expansión transnacional del Tren de Aragua es un reflejo de cómo el crimen organizado puede cruzar fronteras aprovechando las debilidades institucionales y las crisis humanas. Aunque su impacto inicial fue más visible entre las comunidades migrantes venezolanas, hoy su influencia se extiende a economías criminales locales en varios países. La pregunta que surge es si las autoridades de la región podrán coordinarse de manera efectiva para enfrentar esta amenaza, o si el Tren de Aragua seguirá evolucionando y adaptándose a las nuevas condiciones. La historia de esta expansión no solo es un testimonio del ingenio y la brutalidad del Tren de Aragua, sino también una advertencia sobre lo que ocurre cuando los sistemas judiciales y de seguridad no logran responder a tiempo. Este grupo criminal ya no es solo un problema de Venezuela, es un desafío para toda América Latina. Su base histórica, la prisión de Tocorón. En septiembre de 2023, el gobierno venezolano desplegó un operativo masivo con 11.000 efectivos policiales y militares para tomar el control de la prisión. Lo que encontraron en el interior fue un testimonio tangible de cómo esta cárcel había sido transformada en un centro de operaciones criminales con lujos que desafiaban la imaginación. Sin embargo, la operación dejó una pregunta inquietante. ¿Cómo lograron escapar los principales líderes del Tren de Aragua antes de la redada? La intervención en Tocorón fue presentada por el gobierno como un triunfo en la lucha contra el crimen organizado. Las imágenes de piscinas, restaurantes, discotecas y zoológicos en ruinas dieron la vuelta al mundo, mostrando la magnitud del dominio que el Tren de Aragua había establecido dentro de los muros de la prisión. Pero mientras las autoridades celebraban, quedó en evidencia una falla crítica. Héctor Niño Guerrero y sus principales aliados habían huido días antes de la redada, aparentemente advertidos con antelación. Según informes de la sociedad civil y de organizaciones como el Observatorio Venezolano de Prisiones, OVP, la fuga de los líderes del Tren de Aragua no fue un acto espontáneo, sino el resultado de una complicidad que involucraba a altos niveles del sistema penitenciario. La operación militar, aunque simbólica, parecía más una muestra de fuerza que un verdadero golpe contra la estructura del grupo. Sin sus líderes capturados, el Tren de Aragua mantuvo su capacidad operativa, especialmente fuera de Venezuela, donde sus células transnacionales seguían activas. La fuga de Niño Guerrero y su círculo cercano fue solo la última de una serie de maniobras que habían perfeccionado durante años. Guerrero ya había escapado de Tocorón en 2012, antes de ser recapturado en 2013, lo que subrayaba su capacidad para manipular el sistema a su favor. En esta ocasión, los informes sugieren que podría haberse refugiado en zonas mineras del estado Bolívar, donde su organización mantiene el control de actividades como la extracción ilegal de oro. Otros reportes indican que tanto Guerrero como algunos de sus lugartenientes más cercanos podrían haberse trasladado a Colombia, donde ya operaban células del Tren de Aragua. La ausencia de capturas relevantes en el operativo de Tocorón planteó dudas sobre la verdadera intención de la intervención. ¿Fue realmente un intento por desmantelar la organización o simplemente un movimiento para retomar el control de una prisión que había escapado por completo del dominio estatal? Aunque las autoridades anunciaron la detención de más de 80 reclusos durante la redada, ninguno de ellos era un líder de alto rango del Tren de Aragua. Esto reforzó la percepción de que la operación fue, en el mejor de los casos, incompleta y, en el peor, una estrategia mediática para desviar la atención de la creciente influencia del grupo criminal en la región. Tras la intervención, el destino de Tocorón cambió drásticamente.
Las instalaciones fueron desalojadas y el gobierno anunció planes para reestructurar la prisión, eliminando cualquier rastro de la infraestructura que había convertido a la cárcel en un símbolo de poder criminal. Sin embargo, las operaciones del Tren de Aragua no mostraron signos de debilitarse. Por el contrario, su red transnacional continuó funcionando, lo que sugiere que la organización había evolucionado para operar independientemente de su base original. La fuga de Niño Guerrero y otros líderes destacados como Johan Petrica y Giovanni San Vicente subrayó la dificultad de desmantelar una estructura criminal tan profundamente arraigada. Mientras Guerrero y Petrica posiblemente se refugiaban en zonas remotas de Venezuela, Giovanni, señalado como uno de los principales responsables de las operaciones transnacionales del Tren de Aragua, era buscado activamente en Colombia. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció recompensas millonarias por información que condujera a su captura, reconociendo la amenaza que representaba esta organización más allá de las fronteras de América Latina. La intervención de Tocorón tuvo un impacto simbólico importante al exponer al mundo las dimensiones del poder del Tren de Aragua, pero también reveló las limitaciones de los esfuerzos gubernamentales para enfrentar una amenaza de esta magnitud. Aunque la base física de la organización fue desmantelada, el Tren de Aragua ya había superado esa dependencia. Con células establecidas en al menos 6 países, el grupo había evolucionado hacia una estructura flexible y resiliente, capaz de adaptarse a la presión de las autoridades. La operación en Tocorón también dejó preguntas fundamentales sobre la capacidad del gobierno venezolano para combatir el crimen organizado de manera efectiva. Si bien se lograron importantes confiscaciones de armas y recursos, el hecho de que los líderes principales escaparan planteó dudas sobre la integridad del sistema de justicia y la profundidad de las redes de corrupción que permitieron al Tren de Aragua operar con tanta impunidad durante años. La caída de Tocorón marcó el fin de una era para el Tren de Aragua, pero no su derrota. La organización sigue siendo una amenaza latente, no solo para Venezuela, sino para toda la región. La fuga de sus líderes demuestra que, aunque el símbolo de su poder fue destruido, el grupo ha encontrado nuevas formas de operar. Esto plantea un desafío urgente para las autoridades de toda América Latina. Coordinarse para enfrentar una organización que ha demostrado ser adaptable, despiadada y altamente eficiente en su estructura. ¿Es posible detener al Tren de Aragua sin abordar las raíces de su poder? La respuesta a esta pregunta determinará no solo el destino de esta organización, sino también el futuro de la lucha contra el crimen organizado en toda la región. La caída de Tocorón expuso el poder y la influencia del Tren de Aragua, pero también dejó en claro que la organización no dependía de una ubicación física para operar. Con sus líderes principales prófugos y sus células transnacionales en pleno funcionamiento, la megabanda demostró que su alcance y estructura son mucho más complejos de lo que cualquier intervención aislada puede enfrentar. La pregunta ahora es, ¿qué sigue para el Tren de Aragua y para los países que sufren el impacto de sus operaciones? A pesar de la intervención, la organización criminal sigue siendo una amenaza significativa en América Latina. Su capacidad para adaptarse rápidamente, ya sea moviendo sus operaciones a otras regiones o diversificando su portafolio delictivo, representa un desafío para las autoridades. En países como Colombia, Perú y Chile, las células del Tren de Aragua han logrado insertarse profundamente en economías ilícitas locales, desde el tráfico de personas hasta los préstamos ilegales y el microtráfico de drogas. Estas operaciones no solo generan ingresos, sino que también permiten al grupo mantener su control mediante la intimidación y la violencia. El carácter transnacional del Tren de Aragua plantea problemas únicos. Mientras las autoridades venezolanas intentan reconstruir su sistema penitenciario tras la intervención de Tocorón, el grupo continúa funcionando fuera de sus fronteras. Esto requiere una respuesta regional coordinada, algo que hasta ahora ha sido difícil de lograr. Aunque se han llevado a cabo operativos significativos en países como Chile y Perú, el alcance geográfico de la organización y su capacidad para operar bajo el radar dificultan su desmantelamiento. Además, la fuga de Niño Guerrero y otros líderes como Johan Petrica y Giovanni San Vicente mantiene la estructura jerárquica del Tren de Aragua intacta. Aunque la captura de estos individuos representaría un golpe simbólico, no sería suficiente para desmantelar una organización que ha demostrado ser flexible y resiliente. La historia reciente del crimen organizado en la región sugiere que nuevos líderes podrían emerger rápidamente para llenar cualquier vacío de poder. Otro factor preocupante es la posibilidad de que el Tren de Aragua expanda aún más su influencia a nivel internacional.
La declaración del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que cataloga al grupo como una organización criminal transnacional, y las recompensas ofrecidas por sus líderes principales reflejan la preocupación por el potencial de la banda para establecer alianzas estratégicas con otros grupos criminales fuera de América Latina, incluyendo los cárteles mexicanos. El futuro del Tren de Aragua dependerá de varios factores, incluida la capacidad de los gobiernos de la región para coordinar operativos transnacionales y abordar las condiciones que permiten que estas organizaciones prosperen. Mientras exista corrupción, impunidad y desesperación en las comunidades vulnerables, grupos como este seguirán encontrando terreno fértil para operar. La caída de Tocorón fue un golpe importante, pero no definitivo. El Tren de Aragua ha evolucionado más allá de sus raíces carcelarias, y ahora es un actor criminal sofisticado y adaptable. La verdadera pregunta no es si puede ser detenido, sino si la región está preparada para enfrentar un desafío tan complejo y persistente. Si este video te dejó impactado con los excesos y lujos que pueden existir en las prisiones, no olvides suscribirte al canal para más contenido revelador. Dale like y comparte este video para que más personas conozcan esta impactante realidad. Nos vemos en el próximo video.